Bueno, pues vamos a escuchar la palabra del Señor. En esta ocasión no vamos a hacer la lectura como normalmente, sino que vamos a ir leyendo junto con nuestro hermano Pepe, así que adelante. Buenos días, hermanos y amigos. A muchos os conozco, pero hay algunas caras que no nos son conocidas, que nos visitan, como ya se ha anunciado antes, y quizá otros hermanos que suelen venir, pero que yo no me he fijado en ellos tanto, quizá ellos más en mí sí, o a la inversa, o no nos hemos fijado tanto. Así que bienvenidos a todos y vamos a, como decía Clara, abrir nuestros corazones para procurar oír lo que Dios nos quiere decir cada vez que es abierta la palabra de Dios. Dios tiene algo que decirnos, sea a través de cualquier predicador, pero Dios tiene que hablarnos. A veces los predicadores buscamos un tema que tiene que ver con un asunto que nos parece que es de necesidad para la Iglesia o de actualidad, o que quizá va bien con las fechas en las que nos encontramos. Pero lo importante es que la razón de ser no sea tanto el título del mensaje, sino el contenido del mensaje. El mensaje de esta mañana, que lleva ese título, El Reencuentro, sí tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. Primero porque lo que vamos a tratar sale exactamente de la palabra de Dios, de un reencuentro muy especial. Pero también, en segundo lugar, porque nos reencontramos después de un periodo de vacaciones donde algunos no nos hemos estado viendo por días o por semanas y ahora volvemos a vernos. Y aún faltan muchos hermanos que todavía no han regresado de sus vacaciones. Por lo menos esperamos que en unas 2 semanas ya estén entre nosotros y podamos dar inicio a esas actividades que con tanta ilusión se están preparando. El reencuentro. Antes de entrar en una lectura que voy a hacer y en la consideración de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, me quiero hacer una pregunta y quiero que también os la hagáis vosotros. ¿Tengo necesidad de reencontrarme con alguien? No quiero que me respondáis. ¿Tengo necesidad de reencontrarme con alguien? Quizás tengo necesidad de reencontrarme con alguna persona que está muy cerca de mí en este lugar. Quizás con alguna persona que no está cerca de mí en este lugar. Quizás con algún vecino, con algún familiar, con algún pariente lejano. Quizás tengo necesidad de reencontrarme con Dios. Y me estoy refiriendo a hermanos creyentes. Reencontrarnos con Dios, sí. Porque es posible que después de un tiempo de experiencia en la vida cristiana hayamos perdido nuestro contacto con Dios, nuestra relación diaria con Dios, y tengamos necesidad de volver a ese reencuentro. Yo os he sugerido, y así figura en el boletín, el capítulo 45 del libro de Génesis, sobre el que vamos a meditar en esta mañana, sobre algunos versículos y algunas consideraciones brevemente. Voy a leer los primeros 15 versículos y os ruego que prestéis atención. Estamos delante de una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Después de la escena de la cruz, para mí no hay escena más conmovedora que esta, donde todo el mundo acaba llorando. Yo no sé cómo acabaremos esta mañana nosotros, pero si hemos de llorar por reencontrarnos con alguien, por pedirle perdón, si hemos de llorar por decirle al Señor, Señor,
quiero volver a reencontrarme contigo y pedirle perdón por ese tiempo de distanciamiento, pues bienvenidas sean esas lágrimas. Pero mi intención tampoco es haceros llorar. Si el Espíritu Santo lo hace, es que estará haciendo algo bueno en nosotros. Génesis 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y un versículo más, versículo 24 de este mismo capítulo. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. ¿Os acordáis aquellas palabras que el Señor Jesús enseñó en aquella oración modelo? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo es que esta petición forma parte de aquella oración enseñada por el Maestro a sus discípulos? Probablemente porque el Señor conocía bien que las ofensas son muy frecuentes entre los hermanos, y si no se resuelven a tiempo, van a dejar secuelas en la vida personal y van a impedir nuestro desarrollo emocional y espiritual como creyentes. Santiago, en su epístola, el capítulo 3 y versículo 2, nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Yo me pregunto que en qué congregación se encuentra el tal varón. Habrá que seguir buscando. El reencuentro. José, por más de 20 años, ha estado separado de sus hermanos y vuelve a reencontrarse con ellos. Lo primero que cabe preguntarse es: ¿cómo será ese reencuentro? ¿Habrá perdón mutuo? ¿Habrá venganza? ¿Será este tiempo mejor que el anterior? ¿O será un tiempo de reproches y de recriminaciones? La vida de José en las Escrituras es una vida cautivadora. José había sufrido el desprecio de sus hermanos y había tenido que vivir lejos de ellos y de su padre por culpa de ellos. Y
había sufrido mucho injustamente hasta llegar a este momento y ahora de manera inesperada vuelve a encontrarse con ellos. Ahora observad que ni José ni sus hermanos han preparado intencionadamente ese encuentro, pero el Dios del perdón está interesado en él y está dirigiendo todo. En el capítulo anterior de Génesis, capítulo 44, vemos cómo José, es un capítulo muy entrañable también, sería muy interesante haber leído ese capítulo y el último capítulo de Génesis también, pero no tenemos tiempo. Pero si lo leéis, por favor, os sugiero que lo leáis porque forma parte del contenido para una mejor comprensión de toda esta historia. Vemos a José que está apretando a sus hermanos para preparar lo que va a ser el reencuentro con ellos. ¿Recordáis un poco la historia? José los identifica enseguida. Curiosamente, ellos no identifican a José. Y José les prepara, hace que les preparen el grano que ellos vienen a comprar para llevar alimento a su padre. Y pone sobre los sacos de trigo, pone el dinero que ellos habían traído. De manera que cuando ellos llegan a un punto y abren esos sacos para dar de comer a los caballos, se dan cuenta que allí está el dinero y se miran unos a otros y dicen, ¿cómo ha podido ser esto? En aquel momento no cayeron, que quizá la providencia de Dios estaba marcando todo aquello. Pero pasan los años, tienen que volver a por alimentos y vienen con el dinero que les había sido devuelto. Y lo devuelven y en esta ocasión no solamente les son llenados los sacos, sino que tienen un encuentro más entrañable con José. Reciben el alimento y no solamente reciben el dinero encima de los costales de sus sacos, sino que también en el saco de Benjamín está la copa de plata en la que bebía José. Habían comido con José en ese encuentro. Y José todo lo ha preparado deliberadamente. Alguien podría pensar, bueno, José está utilizando esto como una venganza. No, señores. Es un tiempo de prueba. Los está probando. Y enseguida que salen de la ciudad, José manda a buscarles y les dice, ¿qué es lo que habéis hecho? Y abre el saco de Benjamín y ve la copa ahí arriba y dice, no puedo fiarme de vosotros. Así que los hace volver y entonces les muestra que se siente muy ofendido por lo que han hecho y ha tramado un plan. El decirles, pues, os voy a dejar marchar, pero vuestro hermano menor, el pequeño, el que más daño podía hacer a su padre, era hermano de José, de la misma madre. Fueron los últimos dos hijos que su padre Jacob tuvo. Se va a quedar el pequeño conmigo. Y entonces nos sorprende que cuando dice esto, Judá le responde en el capítulo 44 y versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, es decir, Judá, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré yo volver para no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Si José hubiese sido una persona rencorosa, les habría contestado, pues volved de la misma manera que lo hicisteis cuando me vendisteis a mí. Pero José está queriendo reencontrarse con sus hermanos, no para echarles en cara lo que han hecho, sino para demostrarles que a pesar de lo que han hecho, Dios estaba guiando aquello también. Ellos no están exentos de su responsabilidad y de su pecado, pero Dios ha estado guiando los planes desde el cielo. Y Dios es el que le trajo a Egipto como administrador de Egipto, como el segundo en la casa de Faraón, para que su familia no muera de hambre y Jacob y su descendencia
unas 70 personas vengan a Egipto y tengan de todo lo que necesitan. Esto ya había sido profetizado anteriormente, señores. Esto no es nada nuevo. Dios está trazando un plan deliberado que va a cumplir a su tiempo. Y en medio de ese plan tenemos que pasar por pruebas y vicisitudes y a veces desencuentros. Sí, a veces desencuentros, para que se ponga de manifiesto dónde está la sinceridad de nuestro corazón y nuestro deseo de perdón. Pero José no reacciona diciéndoles, pues es vuestro problema. Id a vuestro padre, y si vuestro padre no se lo cree, pues es vuestro problema. No, porque Jacob hubiera recibido tanto daño que probablemente su corazón no hubiera resistido. Perdió a José 20 años llorando por José y ahora pierde a Benjamín, no hubiera podido resistir aquello. Y José no les responde de esa manera porque ama a su padre, porque ama a sus hermanos y porque no quiere salirse de los planes que Dios ha trazado. Así que nos encontramos en el momento más conmovedor de la historia. José sentía necesidad de reencontrarse con sus hermanos y no lo puede soportar por más tiempo y se queda solo con ellos y les dice, como hemos leído, bueno, primero se pone a llorar a gritos, que sus mismos hermanos seguramente dirían, algo le ha pasado, ¿no? No está bien. Pero la misma casa de Faraón se entiende. ¿Con cuánta angustia lloraría José por el deseo de aquel reencuentro? Y os pregunto, si es que hay desencuentros entre tú y alguna persona, algún hermano, alguna hermana, algún familiar, ¿has llegado a ese punto de llorar a gritos delante de Dios por desear ese encuentro? ¿O estás girando la cara para el otro lado y diciendo, a ver si viene? Y cuando venga, a ver en qué tono viene. Pues ya conocéis la escena y la verdad es que cuando uno la lee, aparte de llorar, poco más puede hacer, porque es conmovedora. El reencuentro. Para que ese reencuentro sea eficaz, tienen que producirse 3 cosas, y yo brevemente las voy a mencionar. La primera de ellas es el acercamiento. Cuando se pone a llorar a gritos, habla a sus hermanos, verso 4, y les dice, acercaos ahora a mí. Aquella separación por más de 20 años no había hecho feliz a ninguno de ellos. José quería demostrarles que su perdón era auténtico y decide estar cerca de ellos a partir de ese momento. Queridos hermanos, el perdón se sella en primer lugar con el acercamiento. ¿Necesitas reencontrarte con alguien? Acércate a él. Acércate a él. Da ese paso. Cuesta, pero es vital. Hoy día tenemos ciertos medios que nos lo pueden facilitar, pero que son un poco engañosos. El teléfono nos da multitud de posibilidades. Un SMS, un correo electrónico, una llamada telefónica incluso. Sí, está bien todo eso. Pero para que el reencuentro sea un reencuentro eficaz, es necesario que tu hermano te vea la cara y vea que de verdad estás dispuesto a perdonarle. Porque aún a través del móvil podemos fingir mucho. Es muy fácil decir, oye, perdóname por lo que te hice, pero... Y si no nos atrevemos a hablar, pues con un WhatsApp y tal. Y parece que habiendo escrito eso ya hemos terminado el asunto, ¿no, señores? Para el reencuentro, lo primero que es necesario es el acercamiento. Acércate a tu hermano para que vea tu rostro mientras le dices, te perdono. José podría haber traído a Egipto a Jacob y a Benjamín y haber dejado a los demás en Palestina. Pero no lo hizo. Quiso reencontrarse con todos. Quiso solucionar el problema con todos. Y lo curioso es que el que verdaderamente había sido dañado era José.
quienes tenían que sentirse avergonzados, bueno, sus hermanos quedan aturdidos cuando José se pone a llorar a gritos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué triste. José reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no le reconocen a él. Eso puede pasar, hermanos, si nuestros desencuentros duran mucho tiempo. Me dirás, bueno, yo no he llegado a esa situación, yo no he vendido a mi hermano, yo no me tiro 20 años sin ver a mis hermanos y tal. No, pero os diré sinceramente, yo llevo bastantes años en esta iglesia, creo que desde el año 2000, no sé ahora mismo, 2003 o por ahí, y un poco más. Y hay muchos hermanos con los que he tenido muy poca relación. Algunos de ellos los conozco muy poco. Y me da un poco de vergüenza decirlo, porque tendríamos que haber tenido más relación, habernos conocido más. ¿Con esto qué quiero decir? Que puedes estar muy cerca de tu hermano y puedes estar muy lejos de tu hermano. Puedes estar tan cerca como para que te sienta, pero puedes pasar por su lado y ni siquiera darse cuenta de que estás ahí. Porque no es cuestión solamente de que le roces, sino de que le mires. Acércate a él. José es un tipo o figura del Señor Jesucristo. ¿No es esto lo que hizo el Señor Jesucristo? Para venir a salvarnos no envió un ángel del cielo, no trazó un plan que puso en marcha desde el cielo. Él lo podía haber hecho, pero era necesario que él viniese a este mundo. Y puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. Eso es lo que José quería, no simplemente abrazarles, sino habitar con sus hermanos. Como vamos a ver al final, les trae para que habiten con él, para que vivan con él. Mirad cuán bueno y delicioso, Salmo 133, verso 1, es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, habitar, habitar. Y habitar quiere decir convivir, quiere decir acercarnos, quiere decir mirarnos. Tengo que ir rápido. Segunda cosa que necesitas para que ese reencuentro sea un reencuentro efectivo y auténtico. Primero hemos dicho el acercamiento. Segundo lugar, el abrazo. El abrazo. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Sí, el reencuentro tiene eso. Hay que hablar. Y como os he dicho, el móvil puede ser útil, el ordenador, el correo electrónico puede ser útil, pero si quieres que la cosa sea efectiva y sea sincera, busca un encuentro personal. Que te vea la cara, que vea que lo que le estás diciendo es sincero, que vea en ti esas lágrimas de arrepentimiento, esas lágrimas de amor. El abrazo. Pues no es por curiosidad, supongo, que se nos dice que abraza a su hermano Benjamín y llora sobre su cuello y luego después sobre el cuello de todos los demás. Podemos estar cerca de nuestros hermanos, a unos centímetros de ellos, y es posible que ellos no noten nuestra cercanía. ¿Cómo demostrarle que estoy ahí, que me interesa nuestra relación, que mis palabras son sinceras, que mi perdón es auténtico, que me interesa su comunión, que quiero estar con él? Abrázale. Abrázale. Abrázale, tómale de la mano y no tengas prisa en marchar hasta que aquello que os ha distanciado esté resuelto. Es interesante que José abrazó a sus hermanos antes de conocer cuál sería la reacción de sus hermanos. Y digo esto porque muchas veces no nos atrevemos a dar ese paso, porque pensamos, ¿y si no me recibe bien? ¿Y si me cierra la puerta? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me responde mal? No importa, esto no es tu problema. Tu problema es acercarte.
abrazarle, independientemente de cuál vaya a ser su reacción. Curiosamente, y esto lo he vivido en muchos casos, personas que han estado distanciadas por años, cuando uno de ellos ha dado el paso, ha dicho, qué fácil ha sido el reencuentro, porque el otro lo estaba esperando también. A veces los dos lo esperamos, pero ninguno se atreve a dar el paso. Pero aparte de ese ejemplo tan tierno, ¿no tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Quien se despojó de su gloria y vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros, y habitó entre nosotros, y se dio a sí mismo, y llenó nuestros corazones con lo mejor del cielo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero aun sabiendo que muchos no le iban a recibir, él se prestó a dar un abrazo a todos aquellos que vinieran a él. ¿No tenemos ese ejemplo? ¿Eso no es conmovedor? ¿Lo entendemos, no? Pues si lo entendemos, ¿qué impide que yo haga lo mismo con mi hermano, con mi hermana, con quien hace tanto tiempo que no hablo? A lo mejor no hubo un desencuentro, simplemente no hubo nunca una conversación, pero tiene que haberla. No cuesta tanto, y te darás cuenta de que ese camino que parece tan distante es mucho más corto de lo que tú parecías. Ese es el camino para demostrar que perdonas de verdad. Nosotros muchas veces, para restaurar una relación rota, venimos con una lista de anotaciones reivindicativas y decimos, le diré, pim, 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 pim. Y si José hubiese tenido que sacar una lista de las cosas que le hicieron sus hermanos, probablemente sus hermanos, según iban escuchando esa lista, hubieran dado la vuelta, se hubieran marchado y no se hubiera quedado ninguno. Y José hubiera terminado diciendo, pues esto es lo que os merecéis y más todavía. Y ahora a vuestra tierra, a buscar trigo a Etiopía, si queréis. Pero no lo hizo así. No les leyó la cartilla, para que según discurra la conversación, pues así reaccionar. No, él les abraza antes de saber cuál va a ser su reacción. Nos dirá el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El acercamiento, el abrazo. No son cosas difíciles, ¿verdad? ¿Creéis que son cosas difíciles? No. ¿Lo creéis de verdad? Sí, no son cosas difíciles, pero qué difícil es practicarlas. ¿Cuántas veces nuestro orgullo no nos permite dar ese paso? Simplemente por pensar que es el otro el que tiene que hacerlo, porque yo he sido el ofendido. Pero cuando miro a la cruz y veo al Hijo de Dios cargando con mi culpa y mi pecado y mi desprecio y mi orgullo y mi soberbia, tengo que caer rendido allí y decirle, Señor, perdóname. Me interesa restaurar lo que tú has venido a salvar. El tercer paso para que haya un reencuentro genuino y auténtico: el acercamiento, el abrazo. Y el tercer paso, es una consecuencia de lo anterior, es la generosidad. Porque si das el paso, te armas de valor y cumples bien con esos dos primeros pasos, si abrazas a tu hermano y le hablas muy bien y lloráis juntos y tal, pero a partir de ese momento vuelves a tratarle como si nunca te hubieras conocido, pues eso no servirá de mucho. Pero ¿qué es lo que hace José? Pues lo hemos leído, Génesis, bueno, no lo hemos leído, lo voy a leer ahora, en ese capítulo 45, en los versículos 20 al 23, les dice, no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Cómo? Nosotros que te vendimos, que te despojamos de todo lo que tenías, ahora nos dices que no solo nos perdonas, que no solo nos das buena comida,
que no solo nos traes para darnos un lugar donde vivamos junto a ti con nuestro padre y nuestra familia en Egipto, no solo eso, sino que toda la riqueza de la tierra de Egipto será nuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de Egipto, y pan y comida para su padre en el camino. No solamente provisión para que lleguéis allá, sino para provisión para que os alimentéis mientras preparáis el traslado y venís todos a Egipto. No os va a faltar nada. Generosidad. Generosidad. Nos dirá el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. He dicho, y sabéis bien, que José es un tipo o figura de Cristo. José está anticipando con esta generosidad hacia sus hermanos lo que el Hijo de Dios un día vendría a ofrecer no solamente a 70 personas, sino a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no unos cuantos años de vida, vida eterna. ¿Qué os parece eso? ¿Es poca cosa? No, es mucho. La generosidad de José se pone de manifiesto prometiendo a sus hermanos que ellos van a ser herederos de todo lo que él ha conseguido por la providencia de Dios. Mira una cosa, hermano, cuando no perdonas, Dios no bendice. Cuando tú te reservas lo que Dios te ha dado para tu hermano y te quedas con ello y no quieres compartirlo con tu hermano y eres rencoroso y eres orgulloso y eres vanidoso, Dios cierra las puertas del cielo para que sus bendiciones no lleguen a ti. ¿Lo sabías? Pero cuando tú abres tu corazón a tu hermano, te das cuenta de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, porque Dios ha repartido su herencia, las riquezas de lo que él es, en los santos. No te ha dado a ti todo, ni ha dado a tu hermano todo. A cada uno ha dado como él quiso. Y precisamente uno de los beneficios de la comunión fraternal es poder disfrutar de las riquezas de la gloria de la herencia de Dios, que han sido depositadas en los santos, como el apóstol Pablo dirá a los Efesios en su primera oración. Ahora, si tú te cierras a tu hermano y no quieres perdonar, no esperes tener bendición de Dios. Pero si tú abres tu corazón a tu hermano y te acercas y le abrazas y le dices, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo pongo a tu servicio. Me entrego a ti con todo mi amor y quiero que sepas que todo lo que Dios me ha dado no es exclusivamente para mí, sino también para ti. Entonces se abre un horizonte magnífico delante de nuestros ojos. Pero no siempre tenemos las cosas claras, porque después de haber seguido estos pasos, si es que los hemos seguido, y de estar contentos, hay preguntas que no quedan completamente satisfechas, respondidas, y nos preguntamos, está muy bien todo esto, pero ¿quién paga las consecuencias de todo lo que yo he estado sufriendo durante este tiempo? Eso solo podría haber preguntado José, ¿no os parece? No obstante, José enfoca este encuentro desde la perspectiva vivida con Dios, y lo que podría haber sido un reproche se convierte en un consuelo. Hemos leído en el versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Encima les consuela. ¿Por qué? Porque su perdón era sincero. José había sufrido mucho con esa ausencia, y él no quiere que eso dure más tiempo.
Si es posible, dirá el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si él no quiere, si ella no quiere, será un problema suyo. Pero tú inténtalo. E inténtalo siguiendo esos pasos. Diría el apóstol Pablo también escribiendo a los Romanos, capítulo 12 y versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, como acabo de mencionar, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que no se pueda resolver, lo que el hermano no quiera resolver, Dios lo resolverá al final. Dios es un Dios justo y obrará con justicia en todos los casos. Pero la historia va más allá de lo que se vivió en aquel momento. Y así el autor de Hebreos nos dirá en el capítulo 2 de su epístola y versículos 10 al 13 lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. José, en un sentido, el autor de la salvación de su familia, de sus hermanos, de toda la casa de su padre. Pero José, como tipo de Cristo, está anticipando a alguien de quien dice el autor a los hebreos: le convenía a aquel. ¿Le convenía por qué? ¿Por qué le convenía? ¿Acaso él era digno de sufrir aquellas afrentas? ¿Acaso merecía el Hijo de Dios la muerte que murió? ¿Acaso merecía el desprecio de aquellos a quienes vino a salvar? Los hermanos de José sí merecían un desprecio que no les fue dado, porque Dios estaba obrando para salvación, no solo para restauración de una comunión rota, sino para salvación de sus vidas. Pero nuestro amado Salvador no merecía aquella muerte. Y el autor de Hebreos nos dice: convenía que fuese de aquella manera y que sucediese así con Jesús, porque si no hubiera sucedido así con Jesús, ni tú ni yo estaríamos aquí. No habría salvación para nosotros. Por tanto, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Oh! No se avergüenza de llamarme hermano. Aunque yo muchas veces le he traicionado. Pero él se acercó. Él se acercó. Y se acercó con amor. Y el deseo de su corazón era que nosotros entendiéramos ese amor y le abrazáramos en nuestros corazones por la fe y nos rindiéramos a Él. Pero lo triste es que muchas personas no quieren reconocerle como su Salvador y como su Señor. José no se avergüenza de sus hermanos, no se avergüenza de llamarlos hermanos, y el Hijo de Dios, por mucho que le hayas hecho, quizás son más de 20 años, yo no sé la edad que tienes, pero quizá son muchos años que has vivido lejos de Dios. Y si quieres venir a Él, si quieres venir a Cristo hoy, Él no se va a avergonzar de ti y te va a decir: ven, quiero entrar en tu corazón. A veces hemos llegado a hacer tanto daño a nuestros hermanos que nos cuesta aceptar el que puedan perdonarnos completamente. Me pone muy triste el ver que los hermanos de José no entendieron el perdón que José les impartía. ¿Por qué digo esto? Último capítulo de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Ha muerto Jacob. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. No habéis entendido nada. Qué cobardes fueron. No vinieron ellos a decirle a José: José, suponemos que te comportarás con nosotros de la misma manera que lo has hecho mientras vivía nuestro padre. Son tan cobardes que tienen que enviar a otros para decirle a José. No se atreven. ¿Por qué? Porque no han entendido el perdón. No han entendido el perdón. No se han dado cuenta de lo miserables que son. Eso pasa con muchos pecadores. No se dan cuenta de la miseria de su pecado, y hasta que no se den cuenta de la miseria de su pecado, no van a rendir sus vidas al Señor. Y mientras José escucha esas palabras, vuelve a llorar. Pero este llanto es distinto al anterior. No han entendido. Este es un llanto similar al que el Señor Jesús derramó sobre la ciudad de Jerusalén en cierta ocasión. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y eso produce llanto en el corazón del Señor. Podríamos llorar de muchas maneras en esta mañana. Esa historia es conmovedora. El llanto más triste, más desagradable, más desgarrador sería el que podrías llevarte y hacer pues cuando salgas, o ahora, o en tu casa. El llanto de haber despreciado una vez más la mano que te tiende el Señor. El llanto de no querer restaurar una comunión rota con un hermano para la cual tú tienes que dar el primer paso, aunque no seas el culpable, el principal culpable. El peor llanto de todos será el lloro y el crujir de dientes que se oirá en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda de la cual nos habla Apocalipsis, y que tendrán todos aquellos que deliberadamente rechazaron a Dios y a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Vuelvo a la pregunta del principio y con eso termino. ¿Tienes necesidad de restaurar algo en tu vida? ¿Necesitas restaurar alguna relación? Hazlo. Sigue esos pasos. ¿Necesitas ponerte a bien con Dios? Él te da la oportunidad en esta mañana para que vengas a Él. Y Él ya se ha acercado a ti, se ha vuelto a acercar nuevamente a través de su palabra ahora, pero está deseando que vengas y con los brazos abiertos a abrazarte y decirte: te perdono. Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Que Dios bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas.